Dios te bendiga, bienvenido al que esperamos sea el último episodio de Jueces. Estamos aquí nuevamente, Pastor Juanma. Saludos. Y Adiel. Dios les bendiga. Estamos aquí ready. Sí, ready. Gozándonos aquí en el Señor. Dándole gracias al Señor por este tiempo de seguir estudiando el libro de Jueces. El libro de Jueces realmente, por lo menos, ha resultado bien interesante el ir a través de este estudio y de ver las características reveladas de Dios a través del libro de Jueces y las características de estos jueces y de cómo manejaron muchos procesos, teniendo siempre en claro que nuestro mejor juez sigue siendo el Señor. Yo creo que nos muestra cómo el ser humano trata de ser juez y se queda corto. Y nos muestra esa realidad de que es bueno que tenemos un juez justo, que es Cristo. Amén. Entonces, pues llegamos a Sansón. La historia de la escuelita bíblica, Juanma, clásica. Exactamente. Eso es clásico en nuestras iglesias, ¿no? Sansón, pues, es esta figura bien llamativa en todo. El superhéroe. Desde el inicio, en el sentido del llamado que Dios hace, ¿verdad? Ese llamado que Dios hace a Sansón desde su madre, ¿verdad? Y cómo Dios cumple ese llamado y vemos en Sansón un juez que tiene todas las características para ser un superhéroe, ¿verdad? Un juez que finalmente salve al pueblo de Israel de la opresión de los filisteos y ¿verdad? Esta eterna enfrentamiento del pueblo de Israel con los filisteos. Tiene la capacidad física, dada por Dios, tiene unos talentos súper brutales, dados por Dios. Una fuerza prometidos por Dios. Pero a la misma vez vemos, contrario quizás a Gedeón, contrario quizás a los demás, en este caso, Sansón es este último juez así más conocido, que vemos su decadencia también. Y su decadencia porque una persona con talentos dados por Dios y con un llamado dado por Dios, cuando abre las puertas de su carácter y lo expone y quiebra ese carácter, con el quebrantamiento de ese carácter va quebrantándose esos talentos que Dios le ha dado. Y fíjate, es la historia de este hombre que es separado desde el nacimiento, que en eso se asemeja, ¿no?, a estas historias como un Moisés que fue separado desde el nacimiento, o un Jesús que vemos desde bebé que fue separado, anunciado, y nazareo, ¿verdad? Y todo esto. Y que su pelo no se le iba a cortar porque entonces ahí iba a radicar el voto y su fuerza. Entonces, pero creo que este escenario lo que nos muestra es cuán fáciles podemos tomar los talentos y las capacidades que Dios nos ha dado y utilizarlas como una cortina que impide que la gente vea nuestras deficiencias de carácter. Y hay veces que podemos tener unos talentos que son tan impresionantes que hacen que la gente pueda ser deslumbrada por esos talentos. Pero la realidad es que el carácter que está detrás de esos talentos es un carácter endeble, es un carácter débil. Vemos cómo este hombre sucumbe regularmente ante las mentiras. Primero se convierte en alguien que quiere ser como burlador y que está utilizando los talentos para él levantar su propia gloria. Y vemos como el tratar de levantar esa propia gloria al final termina siendo engañado. El que engañaba termina siendo engañado. Y engañado obviamente por Dalila, ¿verdad? Y porque los filisteos estaban realmente empecinados en que tenían que encontrar dónde estaba este hombre. Había una agenda detrás. Sí, definitivamente. Yo cuando veo a Sansón veo como un juez que supera a los demás. Cuando lo vemos a simple vista, los talentos, las habilidades. Cuando terminamos de ver la historia, vemos a un hombre que está
alando una carreta vacía. Y cuando uno se gloría y descansa en sus talentos y pone sus talentos por encima de su carácter, está alando una carreta vacía que hace mucho ruido. Una carreta vacía es bien escandalosa, pero cuando tú miras en su interior no hay nada. Y la persona que depende de sus talentos y no tiene un énfasis en esa transformación y madurez de carácter, y no tiene ese corazón para poder ser transparente, aún poniendo en evidencia sus debilidades y sus errores para que el Señor las transforme, a pesar de la vergüenza que eso pueda causar. Cuando se mira en el interior, es una carreta vacía. Y es el ejemplo de minimizar y de desvalorizar los talentos que Dios nos da. Verdaderamente ese es el fin. No los valorizamos al punto de vivir rectamente, de vivir para eso. Y para mí Sansón es el reflejo, la encarnación del pueblo de Israel. Wow. Llamado por Dios, Separado. escogido por Dios, separado por Dios. Una fuerza Muchos especial. Se le otorgan todos los beneficios, todos los talentos. Todos los recursos. La gracia de Dios está sobre ellos. Pero el pueblo constantemente los minimizaba, los desvalorizaba y no atesoró a Dios. Y de esa misma manera Sansón no atesoró todas esas cosas y terminó destruyéndose a sí mismo. Y el pueblo de Israel terminó en el proceso. ¿Verdad? Vamos a seguir la historia, pero va a terminar, pero termina destruyéndose a sí mismo en ese sentido. Termina al final, obviamente, revelando su secreto, ¿verdad? Que le cortan el pelo, pierde la fuerza, le arrancan los ojos. O sea, que siguiendo esa analogía que traes del pueblo de Israel, termina uno sin dirección y termina uno sin visión. Entonces el pueblo terminó sin visión y obviamente termina frente al pueblo de filisteo, ¿verdad? Él tratando de pedirle al Señor, Señor, dame fuerza para este último acto, donde termina muriendo con el enemigo, básicamente, ¿verdad? Teniendo un acto de fuerza final, pero en ese proceso autodestruyéndose. Entonces, ¿cómo la persona sin carácter al cabo del tiempo se autodestruye? O sea, uno necesita tener esto claro, que quizás al principio, pues Sansón seguía pasando el proceso y él estaba confiando en su éxito. Entonces, ¿cuán peligroso es que nosotros confiemos en que hayan algunas cosas que nos salgan bien y que logremos entonces engañar a aquel, al otro, y seguimos? Y esa es la historia de mucha gente que está todo el tiempo, ¿verdad? Diciendo, no, de aquí esto me va a salir bien y haciendo haciendo como decimos en Puerto Rico acá, haciendo bien jaiba, y tú sabes, y buscando por el lado y cortando por todos lados, y nada, me está saliendo bien, pero llega el punto donde si tu carácter no está al nivel de tus talentos, la realidad es que al final eso va a sucumbir y va a terminar en tu autodestrucción. Y ¿sabes qué pasa? Que trabajar el carácter no es fácil. Trabajar el carácter requiere el detenerse. Trabajar el carácter requiere ir a lo oculto, a lo secreto. Sacar el carácter requiere no tener tanta exposición o no tener ninguna exposición en algún momento. Trabajar el carácter requiere humillación, rendirse, requiere el perdón. Son los procesos y las experiencias que no se ven, que no se ven. Y sí, es hacia adentro. Es hacia adentro, es en el interior, es en lo profundo. Y nos acostumbramos tanto a este proceso de hacer, de servir, porque lo hacemos bien, porque nos sale bien, porque nos gusta hacerlo, o porque a muchos les gusta también el spot, ¿verdad? Y el solamente a veces pensar que tengo que dejar esto para enfocarme en esto que no se ve, les cuesta a muchos, pero es tan importante y tan necesario. Y aquí vemos el por qué es tan importante y tan necesario detener la marcha
y enfocarnos en lo que no se ve. Amén. Amén. Y ¿verdad? Nos lleva todo esto a terminar el libro con un pueblo subsumido en la rebeldía, en la ceguera, en el no saber qué hacer, en el tratar de imitar los pueblos a su alrededor, dejar que la vida pagana de los pueblos alrededor Los absorbiera. los absorbieran, ellos no valorizando la distinción que Dios había hecho de ellos. Y con una necesidad profunda de un Salvador. Y hay un verso muy importante aquí que se repite, está en Jueces 17:6 y está también en Jueces 21:25. Básicamente me dice lo mismo, dice que en esos días Israel no tenía rey y cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces estamos enfrentándonos a un pueblo que esa degradación que estuvimos hablando durante todos estos episodios, aquí llega a su máxima expresión. O sea, siguen pasando los jueces, estamos en esta etapa de 350 años. De momento aparece un juez, el pueblo clama, se arrepienten o se arrepienten entre comillas. Entra este juez, les salva, el Señor trae salvación, trae 40 años de paz, vuelve otra vez el pueblo a rebelarse y cada vez la degradación es mayor, al punto que ya luego, después de Sansón, ya cuando entran en acción los filisteos, ¿no? Que ahí es donde el pueblo de los filisteos se convierte como en protagonista, El cuco. en el cuco principal del pueblo de Israel, pues entonces, básicamente la radiografía que me da del pueblo es, cada cual hace lo que bien le parece. Y cualquier parecido con la realidad que estamos viviendo a nuestro alrededor, donde cuando sin fundamentos y sin palabra y sin dirección el pueblo se desenfrena. Entonces estamos hablando de un pueblo que tiene la dirección, que aquí dice Israel no tenía rey, pero la realidad es que Israel sí tenía rey, lo que pasa es que no estaba sirviendo al rey de reyes, ¿no? Así mismo es. Y fíjate que en 2 ocasiones habla de que Israel no tenía rey y cada quien hacía lo que bien le parecía. Pero hay en 4 ocasiones se menciona que no había rey. Que no había rey en Israel. Tan importante es para nosotros reconocer, ¿verdad?, ese señorío de Cristo en nuestra vida. Amén. El saber que no podemos depender de nuestros recursos, de nosotros mismos. Y que no podemos depender solamente, ni tan siquiera el uno del otro, si Cristo no está en la ecuación. Si Cristo no es el Rey y el Señor de nuestra vida. Y ese pueblo, todo esto apunta a la dirección que va a seguir el Antiguo Testamento en el sentido, y nuestra historia, en el sentido de que el pueblo necesitaba a alguien más poderoso que Moisés, a alguien más poderoso que Aarón, Que Josué. a alguien más poderoso que Josué, alguien más poderoso que cada uno de estos jueces. Que Gedeón, que Débora, que Sansón. El pueblo necesitaba a alguien mayor que Saúl, que David, que Salomón. Aún en reyes, el pueblo necesitaba un rey salvador. Y hacia eso nos va a seguir la historia, dirigiendo la historia. Y es inevitable el eco del Nuevo Testamento cuando se oye a Jesús diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Entonces, el verdadero rey está aquí. Y es el que define el reino, porque el reino de los cielos es semejante a. Entonces, es Cristo diciéndonos, ¿verdad? Es Dios con nosotros, el Emanuel, es trayendo el reino aquí. Entonces, eso es glorioso, porque nos muestra que el plan de redención sigue su curso. Amén. Y como dice Hebreo, Jesús es mayor que Moisés, es mayor que Abraham, es mayor que el de los sumos sacerdotes, es mayor que el descanso. Él es el descanso. Él es verdaderamente la promesa de Dios para nosotros. Y creo que es la mejor forma de concluir este libro de Jueces, porque básicamente cuando miramos este libro a veces uno dice, bueno, ¿cómo esto apunta a Cristo? Bueno, es que todo apunta a Cristo. Todo el Antiguo Testamento está apuntando a que hace falta el Salvador. Una de las cosas que cuando uno estudia, ¿verdad?, teología, te das cuenta de que el Antiguo Testamento básicamente es Cristo anunciado por todas partes.
y el Nuevo Testamento entonces es el Cristo revelado. Y cuando lo estudiamos de esa manera, podemos entonces visualizar, ¿verdad? Cuando la gente a veces pregunta, ¿y por qué en el Antiguo Testamento aparecen estas cosas? Porque después de aquí en adelante vemos en estos capítulos escenarios horribles, escenarios inclusive de violencia, Mucha oscuridad. de oscuridad, de violencia sexual, de todo tipo. Y la cosa es que la Biblia lo muestra para que nos demos cuenta de que esto no es algo únicamente que vemos en este tiempo, sino que es algo que la depravación, la desobediencia, la rebelión produce ese tipo de espiral de degradación. Exacto. Entonces, eso tenemos que tenerlo claro también. O sea, la realidad es que muchas veces vemos la crueldad de lo que ocurrió con Cristo en la cruz y de lo horrible de ese suceso, pero ha sido horrible en nuestro pecado. Y está expresado en las páginas de la Escritura para que nos demos cuenta del gran amor con que Dios nos ha amado y de su grande fidelidad a pesar de nuestro pecado. Y esa oscuridad profunda recibe una gran luz, como dice Mateo. La tierra de Neftalí, Zabulón, un pueblo que andaba en tiniebla, ha visto una gran luz. Y los que habitaban en tierra de sombra y de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Exactamente, así que en ese sentido no puede haber oscuridad más profunda que la luz de Cristo no pueda disipar. Amén. Amén. Porque como dicen los salmos, aún la oscuridad más profunda para Dios es como la luz del mediodía. Así es. Y así como la fidelidad de Dios se mostró a lo largo de estos capítulos, levantando estos grandes hombres y mujeres para perdonar y para preservar a su pueblo, hoy en día lo vemos en Cristo Jesús. Esa fidelidad que nos perdona, que nos salva, que nos rescata y que nos preserva. Amén. Para Él y para su gloria. Amén. Amén. Pues yo creo que esta es una muy buena forma de concluir este espacio de este episodio de Jueces. Nos disponemos a estudiar Ruth. Muy interesante el que volvemos a incluir las mujeres y vemos cómo la mujer tiene un rol protagónico en la historia bíblica y al punto de que vamos a entrar a una historia donde aparece ¿verdad? La genealogía de Jesús. O sea, ya nos estamos acercando a Cristo al punto de que ya estamos llegando a ese linaje de Cristo, ¿verdad? A ese rey hijo de David. Entonces, y luego pues arranca Primera de Samuel y Segunda de Samuel, que ahí vienen quizás estas historias tan importantes de señalar, que nos muestran desde el rey Saúl hasta el rey David y las implicaciones de este proceso para el pueblo de Israel y para nosotros. Así que creo que seguiremos disfrutando de esta a la mesa. Y emocionado por seguir. De verdad que, claro que sí. Gloria a Dios por este tiempo. No se raje, siga ahí leyendo. Sí, seguimos. Tenemos la meta son 66 libros. Amén. Y acabamos de concluir ¿qué número? El séptimo. Así que 59 todavía. 59. Por ahí vamos. Vamos poquito a poco. Bueno, que el Señor les bendiga y les guarde. Gracias, Juanma. Gracias a Adiel. Que la paz de Dios sea sobre ustedes y que recordemos esto. Tenemos el mejor juez, que es Cristo Jesús. Y que a la misma vez es abogado. Y que a la misma vez fue el sustituto por nuestro pecado en la cruz. Damos gracias a Dios por Jesucristo. Les bendecimos. Recuerde suscribirse a nuestra página de YouTube. Puede bajar nuestra aplicación, tanto en Google App como para Android, Catacumba 9, Catacumba de Calle. Y les bendecimos y rogamos al Señor que este estudio y este tiempo de a la mesa esté siendo de bendición para ustedes como lo es para nosotros. Que el Señor les bendiga.